¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de la ABC de tu dinero. Hoy vamos a continuar analizando algo que vimos en el último video que tiene que ver con mecanismos de protección frente a la inflación, en particular el tema de bonos SER, ¿no? Estamos en un entorno donde la inflación tiende a la baja, pero sigue siendo elevada, sigue siendo elevada. No podemos descartar episodios donde existe algún nivel de turbulencia, de que la inflación pueda romper una tendencia y volver a crecer y volver a bajar. No todo está garantizado, ¿no? Claramente no es un escenario todavía de esas características. Y la realidad es que no abundan los instrumentos de protección frente a la inflación. Por eso nos parece que está bueno dar una vuelta de tuerca sobre el tema de bonos SER, aunque no los compres directamente, sino que inviertas en un fondo común de inversión que contenga este tipo de activos. Entonces, la idea hoy es repasar algunos temas para que no te lleves sorpresas a la hora de invertir en este tipo de activos. ¿Sí? Y es una pregunta realmente que uno lo podría preocupar porque la inversión en bonos tiene dos variantes, ¿no? Por un lado, lo que vamos a ver que es el producto en sí mismo, ¿no? Las características del producto, y otra, la evolución del precio, ¿no? Que puede cambiar a lo largo de la vida, ¿no? De este producto, que puede ser a 1 año, 2 años, 3 años, es decir, pues, periodos de inversión más extensos, dependiendo el tiempo de permanencia de cada uno de nosotros en este título. Pero, ¿es posible que un bono SER ofrezca rendimiento negativo? ¿Y qué significa esto? ¿Significa que entro y pierdo frente a la inflación? ¿O tengo que leerlo y comprenderlo de un modo distinto? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. La pregunta es esta: ¿cuánto pagamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para cubrirnos de la inflación? ¿No? Es decir, este es el propósito, la protección frente a la inflación. Algunos otros pueden entrar y comprar y vender un activo con la intención de hacer una diferencia, ¿sí? Como comprarían una acción u otro tipo de título, ¿no? Variación precio, ¿no? Lo compra a un valor y lo vende a un valor más alto, ¿no? Con esa idea entro. Pero si la idea es tener un título que acompañe la inflación y mantenerlo, como decimos aquí en el punto último, a finish, es decir, hasta que termine, y durante ese periodo probablemente cobremos intereses, ¿sí?, sobre el valor del título y cobremos la amortización cuando venza ese título. Bueno, esa sería una mirada de inversor a finish, ¿no? Hasta terminar el título, la vida del título. Pero hay cosas que pasan en el medio, ¿no? Los bonos tienen un valor, que llamamos un valor nominal, pero también hay un precio de compra. Es decir, un bono que vale 100 pesos, puede ser que cuando yo lo quiera comprar, ese bono valga más. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Eh, Puede ser que uno esté dispuesto, como decimos ahí, a pagar más de lo que vale nominalmente algo. Bueno, el propósito de cobertura de la inflación puede justificar o explicar este tipo de conductas, ¿no? En el marco, vuelvo a insistir, de un escenario donde los productos de cobertura frente a la inflación no abundan, ¿sí? Plazo fijo UVA, por un lado, con dificultades, con un problema de liquidez importante asociado al tiempo de permanencia. Por lo tanto, este tipo de inversiones tienen que ser, por lo menos, analizadas. ¿Qué tenemos acá? Como dijimos, un valor nominal, el bono vale 100, a eso se emite, ¿sí? Sobre ese valor se aplicará la inflación, ¿sí? Sobre ese valor ajustado se pagarán los intereses y la renta, que se llama, con la frecuencia que determine el título, el que uno elija, pero hay demanda, como dijimos, por la falta de instrumentos, y esa demanda, cuanto mayor es, más impacta en el precio que yo tengo que pagar por ese título. Ya no pago el valor 100,
sino que muchas veces voy a pagar por sobre el valor de 100. ¿Qué voy a cobrar? Bueno, voy a cobrar lo que dice el título, vale 100 más la inflación, ¿sí? Y la renta que me corresponda. Pero hay que tener presente que yo para comprar algo que tiene un valor de 100, es probable que lo compre y lo pague más caro, ¿sí? Lo pague más caro, ¿sí? Lo pague por encima de ese valor 100 por efecto de la demanda, ¿sí? Demanda que está asociada a ese título. ¿Qué efecto tiene esto? ¿No? Digo, bueno, yo voy a cobrar sobre algo que valía 100, pero lo pagué más caro. Por lo tanto, cuando yo analizo el rendimiento de esta inversión, el rendimiento es menor al que originalmente estaba previsto en la emisión. Entonces, esta mirada del rendimiento de la inversión es un plus que se agrega, si queremos llamar así, de complejidad a la hora de invertir en este tipo de bonos. Como decimos, el valor del bono era de 100, pero vos lo pagaste más. Por este efecto, es decir, entraste al mercado, ya entraste a través de un fondo común de inversión o entraste a través de un broker para comprar un bono o una mezcla de bonos de distintos plazos que a vos te interesan y pagaste un precio más alto. Dentro de la información que uno va recopilando y tiene que empezar a observar y acostumbrarse, está el tema de la TIR, la tasa interna de retorno de un título. ¿Sí? Y cuando analizamos la TIR, vemos que muchos bonos están mostrando una TIR de tipo negativa. Es decir, que yo estoy invirtiendo en algo que tendría un rendimiento negativo. Al principio digo, bueno, salgo de acá, no entro en este tipo de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque no entraría, lógicamente, en una inversión que ofrece un rendimiento negativo. Pero, ¿qué está diciendo esta tasa interna de retorno negativa? ¿Sí? Lo que te está diciendo es cuántos puntos negativos tendrías que restar vos de la hipotética inflación que va a ocurrir hacia adelante. En el caso de un plazo fijo UVA, a vos no te dicen cuánto vas a cobrar, ¿sí? No te dicen cuál es el rendimiento porque vos ya sabés que es el 1%, ¿sí? De un plazo fijo a 180 días que ofrece inflación más el 1% anual. En este caso, vos sabés lo que dice el título, pero el mercado va haciendo cambiar los precios. Lo voy a tratar de reducir en términos más bajos. Primero, hay dos cuestiones. Hay proyecciones de inflación y en función de esas proyecciones de inflación es que los inversores van tomando posiciones en los títulos. ¿Sí? Si vos entras en un bono que ajusta por inflación y la gente lo pagó a un precio y la inflación descendiera más rápido de lo previsto, está claro que vos estarías comprando un bono que no te cubre íntegramente la inflación. Distinto sería, ¿sí? Si por el contrario, cuando vos comprás el bono, la inflación comenzara a dispararse, ¿sí? Y posiblemente vos estarías comprando un título a un precio más bajo de lo que vos crees y el porcentaje de cobertura de la inflación para vos sería mayor. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si desde el momento que vos comprás al momento en que se termina el título, la inflación sigue una tendencia negativa, la cobertura no va a ser del 100%. Pero sin embargo, si la inflación se dispara, y esa disparada no estaba prevista para los compradores, vos vas a tener una cobertura diferente y mejor. En números concretos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si vos entraras a mirar un título hoy, un bono de este tipo que ajusta por ser, y te dice que la TIR va a ser del menos 40% anual, ¿sí? Y vos, por ejemplo, la proyección de inflación anual es del 180%, vos obtendrías solamente una cobertura del 140%. Repito, si vos mirás el título y te dice, hoy, con las proyecciones de inflación que hay, proyecciones, inflación futura que puede ser mayor o menor a la prevista, a la proyectada, la TIR te dicen es menos 40,
del resultado final de la inflación que sea, vos tenés que restarle 40 puntos. Ahí habrá que ver. Es decir, que este rendimiento negativo lo que hace es reducir el grado de protección ante la inflación que vos vas a poder alcanzar. ¿Sí? Y este dato no es un dato menor de vuelta a la hora de comparar alternativas, que reitero por última vez, que van a ser reducidas, porque el proceso de licuación implica, entre otras cosas, que el Estado no emita deuda indexada de una manera generalizada y abundante, sino que trata de ir emitiendo deuda a tasa fija por debajo de la inflación proyectada. Por eso estos productos tienen más demanda y por eso hacen que las coberturas no sean generalmente del 100% de la inflación proyectada. ¿Estamos? Entonces, si seguimos entendiendo que en el marco hoy, ¿no?, de un escenario donde las cuestiones del dólar siguen planchadas y salvo una explosión cambiaria, la inflación va a estar por encima del tipo de cambio, sigue siendo lógico que la inflación esté dentro de las principales preocupaciones de los inversores y ahorristas, ¿sí?, a la hora de encontrar productos que la cubran. ¿Sí? Por eso digo, en el ranking de intereses u objetivos, la inflación está en ese lugar. Claramente, cuando uno va eligiendo títulos que están más lejanos, las proyecciones de inflación son cada vez más difíciles. Uno puede decir, bueno, esto tiende a la baja, pero quizá no baja tan rápido. Entonces, ese producto puede ser más atractivo que un bono que sea más corto, un bono que sea más corto en el tiempo, donde uno puede ir ajustando de una manera más previsible la inflación. Las proyecciones pueden ser más cercanas, ¿sí? Más cercanas. Cuando la incertidumbre, es decir, a mayor sea el plazo, la incertidumbre todavía es mayor y las proyecciones pierden calidad. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno va mirando, las tasas negativas empiezan a aparecer en los bonos más cercanos. Los más lejanos es más difícil. Ahí podés encontrar una diferencia. Y a modo de postdata, cuando dice, bueno, compro el bono yo o invierto en un fondo común de inversión que tiene este tipo de activos, aplica la misma regla. Con una salvedad, ¿no? Me parece que este es un dato no menor. Cuando vos invertís en un fondo común de inversión, ¿sí?, vos sabés en qué tipo de activo estás invirtiendo. Lo que no te dice el fondo común de inversión es cuando vos tenés que quedarte o salir. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Es decir, si el título fuera para abajo, no va a salir una alerta o alguien que te toque el timbre y te avise, salga de este título porque está bajando. Quizás si vos tenés un asesoramiento a través de un broker, esta opción, con un seguimiento y el consejo o asesoramiento que te puedan brindar, te puede alertar si la situación se torna más desventajosa a que vos salgas del activo en el que estás posicionado. Esto aplica tanto a un bono SER como si el día de mañana invertís en un fondo común de inversión que tiene acciones, o sea, renta variable, tema que también seguramente vamos a ver, pero lo que quería plantear hoy es lo siguiente, ¿no? Que cuando veas un bono SER, ¿no?, y veas la información que está vinculada al mismo, y hay una tasa de interés, una TIR negativa, no te asustes definitivamente, sino lo que te está diciendo son los puntos que vos vas a sacrificar, si la tasa es negativa, los puntos que vos vas a sacrificar en términos de la cobertura que te puede llegar a brindar ese producto. Si te dice, si suponemos una inflación de 180, hay 40 puntos, si la tires 40, 40 puntos que no vas a recibir. ¿Sí? Esa es la expectativa. Si sos un tenedor que lo va a aguantar hasta el vencimiento final. Los productos de inversión y el mercado de capitales van a ir ganando presencia a la hora de la toma de decisiones de inversión. Por eso es que desde la ADC consideramos que es importante que uno vaya familiarizándose. No quiere decir que uno tenga que poner todo su dinero en un producto que no conoce. Al contrario,
tiene que ir estudiando los productos, conociendo, eso es educación financiera, ir diversificando e invirtiendo razonablemente de acuerdo a su perfil de riesgo y a sus conocimientos de los productos. Les agradecemos que nos sigan, que se suscriban al canal, que nos hagan llegar sus comentarios. Les reitero, siempre tratamos de contestar las preguntas que nos hacen llegar y que entre todos vayamos agregando conocimiento, ¿sí? Y mejor calidad a la toma de decisiones. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.